El presidente de la Asamblea Nacional advirtió que continuarán investigando los casos de corrupción que involucran a funcionarios de la administración de Maduro, pese a la sentencia emitida por el máximo tribunal que limita la función contralora del Parlamento. Henry Ramos Salub la calificó como una sentencia del miedo por considerar que protege a los corruptos que no se atreven a ser interpelados. Daniela Zambrano en Caracas tiene la información. Esta sentencia no tenemos ninguna duda en calificarle como una sentencia del miedo, destinada a proteger funcionarios civiles y militares corrompidos, corruptos, que no se atreven a venir a la Asamblea Nacional a dar la cara, porque de dar las explicaciones que tienen que dar, tendrían que ir directamente a procesos judiciales penales. Considera insólito que la sentencia se haya emitido horas antes de que el gabinete ministerial debiera rendir cuentas ante el Parlamento. No vinieron porque, repito, tienen miedo y no tienen explicaciones que dar porque temen ser descubiertos. Para la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León, se trata de una sentencia política y no jurídica hecha a la medida de los intereses del Ejecutivo. Esta es una decisión que se extralimita en las potestades que se derivan de ella y anula la función contralora de la Asamblea, estableciendo unos límites a los controles sobre los demás poderes del Estado. La directiva del Parlamento no duda en que todas las iniciativas legislativas serán bloqueadas por el máximo tribunal. Aún así aseguran, no se quedarán de brazos cruzados. Esta sentencia no tiene para nosotros ningún efecto de presión ni ningún efecto inhibitorio. Vamos a seguir investigando en las comisiones los casos de narcotráfico en que están incursos o de los que se han visto acusados algunos miembros de las Fuerzas Armadas. Ramos Salub insistió en que es el control del máximo tribunal lo único que sostiene al presidente Nicolás Maduro, a quien una vez más exhortó a renunciar. Si de verdad tiene algo de patria por dentro, que renuncie, que piensen en el país. El daño no se lo están haciendo a la Asamblea porque nosotros vamos a seguir adelante. Nosotros vamos a seguir movilizando al país para que se den cuenta que este gobierno en su agonía quiere arrastrar al precipicio a toda Venezuela. La sentencia emitida este martes además prohíbe al Parlamento revertir la designación de los 34 magistrados juramentados el pasado 23 de diciembre por la mayoría oficialista de la antigua Asamblea Nacional. Esta sentencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia será sometida a discusión este jueves en plenaria. En Caracas, Daniela Zambrano para la tarde de NTN 24. Gracias a Daniela Zambrano por la información. Quiero saludar a esta hora a Juan Carlos Apis. Él es ex magistrado, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Apis, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Esta sentencia... Hola, Dania, buenas tardes. Buenas tardes. Esta sentencia no debería haberse emitido. Es decir, el Tribunal Supremo no tendría que hacer lo que hace, pero lo hace. Y resta facultades cada día a la Asamblea Nacional. A tal punto de que ya mucha gente se pregunta si la Asamblea va a quedar como una pieza de adorno sobre algún mueble. Buenas tardes. Bueno, esa es la intención que tienen en el Tribunal Supremo de Justicia por orden del Gobierno Nacional. Ahora mira, Dania, la situación en el caso de esta sentencia es todavía más bochornosa que en el pasado, porque resulta que esta sentencia, y esto lo digo seria y responsablemente, esta sentencia es inexistente. Y es inexistente porque la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en sus artículos 10 y 11, exige que para que haya quórum de deliberación y quórum de decisión en una sentencia, debe haber mayoría absoluta. Y esa mayoría absoluta está prevista claramente en el reglamento interno del Tribunal Supremo de Justicia, en su artículo 40, que exige que sean 2/3 partes. Acá en la Sala Constitucional hay 7 magistrados. 2/3 partes de 7 magistrados serían 5 magistrados. Bueno, esta sentencia está firmada solo por 4 magistrados. Así que esta sentencia jurídicamente es inexistente, por lo cual no se está obligado a ejecutar esta sentencia. Los venezolanos no deberían acatar esta bochornosa decisión de la Sala Constitucional. No deberían acatarla, pero
A ver, esta sentencia dice que la Asamblea no puede ejercer su función contralora, que los ministros o funcionarios del Estado no pueden ir a la Asamblea o no deben ir a la Asamblea a ser interpelados, que toda interpelación tiene que pasar por manos del vicepresidente y explicársele por qué se le quiere llamar a un funcionario público para que vaya a la Asamblea. Todo esto porque tenían que ir a presentar memoria y cuenta, porque tienen que ser sometidos al escrutinio o a las preguntas de los parlamentarios, y es algo que simplemente el gobierno no quiere hacer. Entonces, a ver, no tiene que ser acatada, pero es que para ellos es fantástico no acatarla. O sea, ellos simplemente no van a ir y ya. Y Dania, es que esta sentencia se inscribe dentro de una estrategia de saqueo a las competencias de la Asamblea Nacional. Te quiero recordar, por ejemplo, la sentencia hecha en el mes de enero sobre los diputados del estado Amazonas, que se los arrancó de cuajo a su estado. Es decir, hoy por hoy, el estado Amazonas, por producto de una sentencia de la Sala Constitucional, no tiene representantes en la Asamblea Nacional. También dentro de esta truculencia a la que nos quiere someter la Sala Constitucional, se le dio vigencia al decreto de emergencia económica cuando ya la Asamblea Nacional lo había declarado no aprobado. Y luego, finalmente, el día de ayer, aprueban esta sentencia que trata, como lo digo, de socavar las competencias de la Asamblea Nacional, pero no lo logra, porque esa sentencia parte de un principio que está en la Constitución. La Asamblea Nacional tiene competencias para controlar al Poder Ejecutivo y a la Administración Pública Nacional. Y en ese sentido, aunque la sentencia hace semejanza de Administración Pública Nacional con el Poder Ejecutivo Nacional, con el gobierno, la Administración Pública Nacional es más allá de eso. Es Administración Pública centralizada, es Administración Pública descentralizada y es Administración Pública en cuanto a organismos con autonomía funcional, es decir, la Contraloría, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, que la sentencia es contradictoria consigo misma. Pero como lo digo y como lo he denunciado, lo digo aquí seriamente, responsablemente, la sentencia es inexistente y no debe acatarse. Eso es lo que explica por qué el presidente de la Asamblea Nacional ha dicho el día de hoy enfáticamente que la Asamblea sigue ejerciendo sus competencias que están establecidas en la Constitución. Yo me imagino que el gobierno nacional, que no quiere aceptar que perdió las elecciones parlamentarias el 6 de diciembre, que no quiere aceptar que hay una Asamblea Nacional que actúa de forma autónoma e independiente, que ya no es un apéndice del gobierno nacional, bueno, va a sabotear, va a seguir saboteando a la Asamblea Nacional en el ejercicio de sus competencias. Pero resulta que aquí hay un mecanismo para saber a quién debe dársele la razón. Yo estoy proponiendo que hagan una consulta popular a los venezolanos para ver si efectivamente los venezolanos apoyan esta actuación del Tribunal Supremo de Justicia, si ellos apoyan el caos, la catástrofe que hay a la que está sumida hoy el Poder Judicial venezolano. Bueno, habría que hacer esa consulta, para lo cual hay que implementar una cantidad de cosas y habrá que ver si se hace o no. Doctor Apis, una última pregunta, le pido una respuesta breve, ya tengo que ir al corte. Usted ha mencionado que esta sentencia no forma parte del saqueo a la Asamblea Nacional. Doctor Apis, han saqueado la Asamblea Nacional, han saqueado el país, saquean la constitucionalidad de Venezuela. ¿Y qué pasa? Bueno, mira, fíjate, a ver, la Asamblea Nacional no puede enderezar un entuerto en menos de 60 días que lleva 17 años de distorsión. La Asamblea Nacional está haciendo un esfuerzo sobrehumano por reconducir la situación y apegar la actividad de la Asamblea Nacional a la Constitución de la República. Ahora bien, lo que está pasando acá en el fondo, Idania, es que aquí hay una transición política, que estamos despegando de ese mal llamado socialismo del siglo XXI a otra cosa, a una situación mucho más democrática, a una situación que se apegue más al texto constitucional, porque eso fue
lo que dictaminó el pueblo de Venezuela el 6 de diciembre. Y ahora el gobierno nacional actúa como una fiera herida que se agarra irremediablemente al poder cuando lo está perdiendo porque ya no tiene apoyo popular. Así que hay que estar muy pendiente de lo que pasa en los próximos días, porque cada vez más el gobierno pierde apoyo y la gente exige un cambio de gobierno para vivir un mejor presente del que hoy vivimos los venezolanos. Esta sentencia de la Sala Constitucional, como cualquier otra de estas sentencias truculentas, no cubre, no resuelve la falta de medicinas, la falta de comida, la falta de luz, la falta de agua, la falta de seguridad. Eso es lo que no resuelve ni la Sala Constitucional, ni tampoco el gobierno nacional. Y la gente está exigiendo un cambio inmediato. Exige un cambio y estoy seguro que hacia allá vamos. Quiero darle las gracias al doctor Juan Carlos Apis, ex magistrado y profesor de Derecho de la Universidad Central. Gracias por acompañarnos. Buena tarde para usted. Gracias, Idania. Quedo a tu orden.